Le gustaba salir en el parque todo el tiempo. Estaba en el parque con ella cada los días, 6, 7 horas por la tarde. Comía de todo. Le gustaba ir a la guardería. Le gustaba el coche. ¿Qué pasó en noviembre? Estaba el día de domingo, 12 de domingo de noviembre. Me despertó por la mañana, le daba de comer a mi hija, le ha cambiado de pañal y le ha dicho a mi ex marido que voy a salir al mercado, que no voy a dejar a mi hija con él, que voy a salir de casa y que tiene que poner a la nena a dormir, que voy a regresar a casa con mi amiga. Y mi hija estaba en el comedor en el sofá, estaba vomitando. Y entonces he empezado a decir a él, porque no ha cambiado a mi hija, ha cogido a mi hija, lo ha cambiado y la ha puesto en la cama para dormir. Y él entonces me ha dicho que va a divorciar de mí, pero que no me deja a mi hija, que lo va a llevar. Y yo me he ido de casa y le ha dicho, mira, te voy a denunciar a la policía, no quiero que te hagas ningún daño ni nada, solo que te vayas de casa y que me dejas en paz. Porque yo hablaba con él y le ha decidido, quiero divorciar de él, pero puede ver a su hija cuando él quiera. Y me he ido de casa con mi amiga, pero ella me ha dicho que la ha oído él cuando me ha dicho que me va a pegar donde me duele más. Yo he dicho que es una broma, porque no pensaba que puede hacer algo a mi hija. Y cuando ha llegado a la policía, tenía que aparcar el coche. Y antes de aparcar el coche, él me llama y me dice, ¿qué haces? ¿Me vas a denunciar a la policía? Y le digo, sí, esto voy a hacer. Y me ha cerrado el móvil. Después me llama una vez más, pero con videollamada, y me dice que mi hija estaba temblando. Y yo me recuerdo que le ha dicho solo, ahora voy a venir a casa porque mi hija se siente mal y tengo que ir con ella a las urgencias. Le ha cerrado el móvil y entonces sé que me ha llamado mi cuñado y me dice, ¿qué pasa a tu casa? Y le digo, ¿cómo que pasa? Me ha dicho, mira, tu marido se ha tirado del balcón. Y yo, entonces me ha asustado y le ha dicho a mi hija, le ha dicho, por favor, váyate a casa y coge a mi hija de la casa, saca fuera de la casa. Entonces he llamado también a mi hermana, que le ha dicho también que irse a casa para sacar a mi hija. Cuando he llegado en casa, estaba un policía que no me ha dejado para entrar en el piso. Me ha dicho que no puedo entrar. Ha creído que mi hija sí se ha pasado algo, pero no lo sé. Está en el hospital o algo así. La enfermera de la ambulancia me ha dicho que mi hija estaba bien. Solo quería verlo, le ha dicho, solo quiero ver a mi hija, ver a mi hija. Solo me ha dicho que él se ha tirado del balcón y ya está. No me ha dicho que mi hija estaba arriba. Quería subir a ver. Me he ido al hospital porque tenía una crisis de ansiedad. Y estaba gritando que quiero ver a mi hija. No lo voy a tocar ni nada, solo quiero ver un poco y ya está. Pero entonces me dice mi cuñado que mi hija está muerta. Maya fue asesinada por su padre el 12 de noviembre de 2017 en Valencia. La degolló. Él simuló tirarse por el balcón quedando ileso. Hoy se encuentra en la cárcel de Picassent como preso preventivo a la espera de juicio. Vitorita, la madre de Maya, pasa los días sobreviviendo, porque esto desde luego no es vivir. Salgo de esta entrevista con las manos empapadas en sudor y el aire entrecortado, comprendiendo que el te voy a dar donde más te duele es la realidad más cruel a la que se puede enfrentar cualquier ser humano.
No puedo evitar que se me caiga el papel de periodista y ponerme en el papel de padre. No puedo evitar que se me vengan mis hijos a la cabeza mientras trato de hacer la digestión de lo que acabo de oír. No se entiende, no hay excusas, no hay peros ni justificaciones. Este es el machismo en su versión más macabra. Salgo de esta entrevista preguntándome cómo se supera y si esto se supera. Si Vitorita, en algún momento de su vida, podrá volver a ver la luz. Si podrá volver a empezar, volver a sonreír, volver a vivir. Si por el contrario, va a pasar el resto de sus días inmersa en ese dolor tan indescriptible. ¿Se puede? ¿Es posible que una mujer pueda recuperarse de la pérdida de su hijo por violencia de género? Es posible seguir viviendo y salir adelante, pero recuperarse de un impacto emocional tan fuerte es muy difícil porque de todas las muertes posibles, la de un hijo o una hija es la que te deja una huella desgarradora, te produce un profundo shock emocional. Si además ha sido de manera repentina y has sido asesinada por la persona que tú has elegido para compartir tu vida, que supone que te iba a cuidar y que te iba a proteger, pues evidentemente eso genera un trauma muy importante. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede recuperarse? ¿Qué proceso sigue? Pues atravesará las distintas fases de un proceso de duelo y para ello necesita pues todo el apoyo emocional, social, de su entorno, de la sociedad y por supuesto el de profesionales especializados que puedan ir acompañándola en esas fases. ¿Y por parte del Estado hay algún tipo de ayuda o de herramienta para este tipo de mujeres? Hay recursos de atención psicosocial y hay centros especializados. Ahora bien, la recuperación es larga y es difícil y requiere de un apoyo muy sostenido en el tiempo. Y eso es complicado que desde un recurso público se le pueda ofrecer un acompañamiento tan integral y tan sostenido. Por lo tanto, faltan recursos por parte del Estado para cubrir todas las necesidades de esa víctima, de esa mujer. Hay recursos, pero evidentemente tienen muchísimo que mejorar. Es frecuente encontrarse en este tipo de casos que el progenitor tiene una orden de alejamiento sobre la mujer, sobre la madre, pero no sobre el menor. ¿Cómo afecta esto a una mujer? A una mujer tener una orden de alejamiento, en primer lugar, le puede parecer un alivio, porque al final es una medida de seguridad, es una burbuja que a ella le protege. Pero claro, si esa orden de alejamiento no se extiende a sus hijos menores, al final está exponiendo su punto más débil y se le está dando al maltratador el mayor arma que puede utilizar contra ella. ¿Y cómo usa un maltratador a su hijo como arma? Depende de cada agresor, pero por ejemplo, algo muy común es que limitan o impiden las llamadas y la comunicación cuando están con ellos y realizan incumplimientos del régimen de visitas, de entregas, de recogidas, impago de pensión, alimentos o de gastos comunes, en las decisiones que tienen que tomar porque es un asunto de patria potestad, como por ejemplo un centro educativo, una terapia, un determinado tratamiento, pueden llevar la contraria y sin importarle el perjuicio que pueden causar a ese niño o esa niña, porque ellos los instrumentalizan, al final es un objeto para ellos, una manera muy efectiva y muy poderosa de dañar a su madre. ¿Y pueden llegar a ser buenos padres? Desde mi punto de vista, difícilmente un maltratador puede llegar a ser un buen padre, porque un buen padre lo que hace es cuidar, proteger, nutrir, ofrecer un modelo positivo de comportamiento, y un maltratador humilla, golpea, ejerce violencia hacia la madre, que es una forma directa y efectiva de ejercer violencia hacia los hijos, y además les está ofreciendo un modelo referencial violento y agresivo, les está enseñando que el que más grita y el que más golpea es el que se sale con la suya. Eso no es un buen aprendizaje, evidentemente. Se sospechaba que pudiese hacer esta barbaridad porque él venía a recogerlo cuando estaban juntos los dos, digamos la pareja, pues se llevaban bien, se llevaban al parque, estaban siempre que podían juntos, entonces no podíamos sospechar nunca que pudiese hacer este acto.
Lo que pasa que cuando ella se da cuenta de que no es una persona que no le conviene, porque nosotros lo habíamos visto antes, pero ella pensaba que podía, ella creía que podía cambiarlo, que podía ser una buena persona de él, y evidentemente se equivocó. Y entonces, a raíz de que ella decide no estar con él, no seguir la vida en común, entonces él empieza a protestar, empieza a decir que por qué él tiene que vivir en una terraza y ella en la casa. Entonces yo cojo y le digo a mi hija que si podía hablar con él. Me dice, sí, está en casa de la madre. Fui a hablar con él y se lo dije, digo, no te preocupes que mi hija y mi nieto tienen donde vivir. Tú te quedas con la llave de la casa y te quedas a vivir allí. Y entonces, claro, luego, según los hechos, él se ve que tenía premeditado hacer algo. Y entonces al momento, a los 2 o 3 minutos, me dijo que no, que él prefería que su hijo creciese en la casa que tenía. Entonces yo dije que bueno, me parecía bien. Pero pensando que la relación iba a ser fluida entre ellos, pero como amigos. Y como padre del niño tendría derecho a verlo y a estar con él el tiempo que fuera, ¿no? Pero justo prácticamente a la semana se desencadenó la muerte de los dos. Yo creo que él lo tenía más que planeado, en ese sentido. Sí, después ya con las conversaciones que teníamos con las amigas de ella, nos decía que él era acaparador, que era posesivo, bastante celoso. Entonces mi hija siempre nos ha tratado de decir las cosas buenas que tuviese y nunca nos decía lo malo. Hasta que ella ya o no pudo aguantar más o ya se desengañó de que no podía cambiarlo y fue cuando ya decidió separarse. ¿Y qué ocurrió el día de los asesinatos? Pues yo vine del trabajo a mediodía y estaba comiendo y me dice mi señora, Estefanía ha venido que me dijo que iba a ayudarme con mi madre que está mal o a hacer la cocina y no se lo comentó por el cuerpo. Digo, qué raro, porque era una chica que era la verdad bastante competente. Entonces un cuñado mío que estaba en mi casa me dice, este tampoco ha ido a su casa en toda la noche. Ya no puedo aguantar más. Me levanté, yo no sé, que me entró por el cuerpo, me levanté y me fui a su casa. Cogí las llaves, que tengo unas llaves de su casa, metí las llaves y no pude abrir, porque él la tenía cruzada. Entonces bajé para abajo y pensé, digo, bueno, como son cerca de las 3, el niño está en el colegio, alguno de los dos tiene que ir a por él. Me fui a buscarlo al colegio, que estaba a 500 metros o menos, y me encuentro de venir de frente hacia mí el primo de mi niño, de mi Aarón, y el que estaba con la madre de él, con la madre de este niño. Y me dice, el primo Aarón no ha ido hoy al colegio. No sé lo que se me cruzó por la cabeza, me fui corriendo de mi casa, le dije a mi mujer que bajara y que me trajera las llaves del fogón. Porque yo tengo un fogón grande y tiene una escalera bastante alta en este momento, por circunstancias. Entonces cogí la escalera y a través del balcón accedí a la vivienda, vivían en un primero. Y cuando entré, pues me los encontré a los 3 en la cama. Mi hija en un lado, mi nieto en el otro y él en medio dormía. Yo toqué a mi hija evidentemente no me podía responder. Y entonces, pensando yo que estaban los 3 muertos, a él le pegué un puñetazo y le dije que por qué lo había hecho. Y él se desperezó un poco y yo pensaba que mi hija también estaba dormida. Y Stephanie. Él se desperezó un poco más, me pegó un puñetazo, me rajó la ceja y el labio y me hizo daño en el hombro al caer. Como pude, llamé a mi mujer por el portero electrónico y le dije que subiese, que había matado a Estefanía, ¿no? Que llamara a la policía. Mi mujer cuando entró, se le cayó el móvil, se le rompió, no pudimos llamar a la policía. Yo estuve forcejeando con él y le pregunté que por qué lo había hecho y me dijo que si no era para él, no era para nadie. Y entonces le pregunté, ¿y el niño? Y me dijo que era para que no hubiera sufrido a la madre. ¿Y cómo ha sido todo el proceso judicial del caso? En el juicio, que fue el mismo día del cumpleaños de Aarón, un 16 de mayo. Otro varapalo para que fuéramos peor todavía. Frío, hablando como si nada con su abogado. Le permitieron estar de espaldas
A mí me dicen después o se escuchan comentarios, está loco. El loco reacciona siempre igual. El loco no sigue unas pautas. No por unas manitas como él la puso en un juzgado, como le dijo su abogado. Hizo muy bien su Sí, papel. era todo un papel preparado. Hizo muy bien su papel. Como todos los criminales lo estamos viendo. ¿Y las instituciones os han ayudado, os han ofrecido ayudas Bueno, o apoyo? Nos dicen siempre, si te hace falta algo, aquí estamos. Pero nadie te dice, ¿qué quieres? No, aquí estamos si te hace falta algo. O sea, tú tienes que pedirle. Y yo la verdad es que no soy persona de pedir. Cuando murieron mi hijo nos mandaron a un psicólogo a través de nuestro médico de familia. No nos conocía, no sabíamos por qué estábamos allí, no conocía nuestros nombres, nos atendió. Cuando le dijimos quiénes éramos, nos atiende. Y nos dio cita para 3 meses adelante. Contratamos nosotros una abogada particular y a través de ella así nos cogió un psicólogo que nos está tratando prácticamente 1 año. Luego, también durante el proceso, pienso que sería orden del abogado defensor, de héroe, no. Estuvimos en el juzgado y nos cogió a mi hijo y a mi mujer y a mí unas psicólogas que parecían bichos raros, diablos parecían. Nos estaban masacrando preguntas. Que por qué nos habíamos casado nosotros dos tan jóvenes. ¿qué tendrá que Estamos haber con hecho 24 con años y mi asesinato? mujer con 20. Que mi hija sí trabajaba, cómo es la relación con mis hermanos, cómo es la relación de ella con tus hermanos. Una serie de preguntas. Que parece que las víctimas tienen que demostrar que no son han hecho víctimas. nada. Ahí va. Que no han, lo que no han hecho nada tienen que demostrar cómo han sido su vida. Antiguamente las personas se casaban más jóvenes. ¿A qué viene esa pregunta? Nosotros queríamos que le cayera lo máximo. Y al final, ¿cuál fue el 43 veredicto? años, 42. 42 años. Fueron 42. Porque ella decía que si él era consciente y decía que sí, que había cometido un asesinato, que ya no podía después, no podía negociar una rebaja ni nada, pero que era mejor que no estuviéramos nosotros para que no le diera rabia, que no se enfrentara con nosotros. Pero bueno, vale. Entonces le cayeron 42 años. Nos dijo que si nos parecía bien y mi hija la mayor le dijo que no me parece bien. Bueno, si quieres podemos revocarlo y lo repusimos y le cayeron 43. Pero automáticamente al siguiente día o a los otros días. 43 años. Bueno, sumaron 1 año. Sí. Pero de todas maneras es una pena porque aquí en España lo máximo son 20 o 25 años lo que puedes cumplir. Sí, te caiga lo que te caiga. Y por desgracia hay tarifa plana. Da igual matar a 2 que 1. No pagamos. Hace nada hemos sabido que el asesino se ha suicidado en prisión. ¿Cómo habéis sentido esta noticia? ¿Cómo ha habido en vuestra familia? Por un lado, relajado, tranquilo, pero no porque esté muerto, porque no. Realmente nos daba igual que estuviera muerto que estuviera encerrado toda la vida. La tranquilidad nos llega solamente por 2 cosas. Una es que mi hijo, cuando este tipo fallece de la cárcel, ellos no se van a buscar una ruina, ahí a buscarlo. Y otra, tan importante como la primera, es que ese hombre nunca más hará daño ni a una mujer ni a un niño. Por ese lado, estamos bien. Hay muchas familias luchando por el endurecimiento de las leyes, porque no tengan los mismos derechos penitenciarios, que no siga pasando, porque estamos viendo que se saben ellos las leyes perfectamente y cómo hacerlo para pagar menos después de hacer delitos. Proteger a los menores, los que quedan vivos y no los matan. Que no sigan los derechos de los asesinos después de ejercer como padre o como madre. Y es que en general está todo bastante mal. Yo digo que lo mismo que cambian una ley como han cambiado con la ley Mordaza para proteger el Congreso ante la huelga masiva porque creen que corren peligro, porque pegan los chillidos. Aquí nos están matando, señores, nos están matando, no la quieren cambiar. Y han demostrado que las leyes es muy fácil cambiarlas, porque la han cambiado en 24 horas. Esa es mi opinión. Una vez se otorga una medida de protección a una víctima o una posible víctima, ¿qué pasa con esos menores que hay en ese núcleo familiar?
En la medida de protección, ya la ley ya prevé que se puedan adoptar medidas civiles respecto de los menores. Pero sí que es verdad que hasta hace relativamente poco, pues los menores y las menores estaban realmente desprotegidos. No es que estuvieran desprotegidos, pero sí que en la legislación penal hacía mucho hincapié en la protección de la víctima mujer, pero no en la protección de la víctima menor. Los ponía en una situación jurídicamente secundaria respecto de la madre. Y parece ser que desde el año 15, de repente, el legislador se dio cuenta que había unas personitas en la violencia de género que existían. Un paso importante fue cuando se publicó el Estatuto de la Víctima del Delito, y allí pues viene a decir que también se consideran a los menores víctimas de la violencia de género, aunque la violencia no se haya ejercido directamente sobre ellos. ¿Qué se ha conseguido con esto? Se ha conseguido dar visibilidad a la situación de los menores y de las menores, pero sin embargo, aunque legislativamente se van haciendo pasos, se va avanzando en el reconocimiento de los derechos de los menores, siguen sin ser totalmente visibilizados. Por ejemplo, pues el último trabajo del Observatorio de Violencia de Género, cuando recoge todos los datos de las mujeres víctimas, te recoge mujeres víctimas diferenciándolas si son españolas, si son extranjeras, si son mayores de edad, si son menores de edad, en la población rural, en la población urbana. Pero no hay ni un solo dato del observatorio que se ha repartido ahora recientemente sobre los menores que han sido víctimas de violencia de género, que han vivido en violencia de género, y por supuesto se les reconoce como víctimas en la violencia de género. Por ejemplo, en el caso de la asistencia psicológica a la víctima, es muy llamativo que si tú les mandas a los centros especializados a las mujeres víctimas de violencia, ellos tienen unos recursos que pueden acudir a la psicóloga para que pues trabajar en la situación de violencia. A mí me ha pasado mandar, igual que mando a la mamá, mando a los nenes, y me llaman diciendo que cómo los llevo porque las psicólogas que están allí están especializadas en mayores de edad. Sí, no son psicólogos infantiles. No, entonces, claro, yo digo, ya, pero es que con la ley en la mano yo te lo mando, y si no lo encuentras, pues bueno, ya buscaremos la manera, pero esas son víctimas y tienen derechos. Y uno de los derechos que además considero que es fundamental es el trato con personal de psicología, porque los niños han sufrido mucho y se tiene que trabajar con ellos para revertir la situación en la que han llegado a estar, consecuencia de la violencia de género. Bajo nuestra experiencia hacida en el documental, los agresores acaban ejerciendo algún tipo de violencia sobre los menores. En algunos casos pues, acaban con su vida y en otros atentan contra su integridad moral. ¿Cómo se demuestra este atentado a la integridad moral del menor? Los casos de violencia de género, sean hacia los menores o sean hacia la mujer, son difíciles de demostrar porque claro, muchas veces, o la mayoría de las veces, sucede en un entorno cerrado, en la intimidad familiar, en el que está el padre, la madre, el hijo y la hija, o los menores que haya. Y muchas veces pues es la palabra de la mujer contra el hombre, y también en su caso los menores. Entonces, igual que es difícil demostrar la violencia, o hay poca prueba, porque realmente sí que se puede demostrar perfectamente. Lo mismo que sucede con la madre, pues sucede también con los hijos y con las hijas, y es muy difícil. Y bueno, pues el Tribunal Supremo también recientemente ha entendido que la violencia de género ya ha hecho una presunción, y es que la violencia de género cometida hacia la mujer en el núcleo familiar se entiende que se realiza en presencia de menores, aunque los menores no estén físicamente presentes, pero sí que estén en el entorno familiar, sí que estén en el domicilio. De esa manera, lo que viene a decir el Tribunal Supremo, lo que entiende el Tribunal Supremo, es que ha focalizado la violencia de género en un contexto determinado, que es el domicilio familiar, y que se ha creado como una violencia ambiental en la que pues los menores también están metidos en ella. Sí que es interesante contar con las pruebas médicas, porque pues muchas veces a lo mejor la violencia psicológica se está desarrollando durante mucho tiempo, no hay pruebas físicas, no hay testigos que puedan acreditar que haya ningún problema. Contamos con la versión del padre, de la madre y de los menores, pero los menores son a lo mejor pueden ser pequeños, no pueden ser de 4 o 5 años en ese caso,
sí que es importante contar con profesionales que sepan, bueno, pues indagar, sepan realizar unas declaraciones, unas exploraciones adecuadas a los menores. ¿Qué importancia tiene la figura de un psicosocial? El informe psicosocial es una parte a valorar por el juez o por la juez, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Pero no es vinculante para la persona que juzga y es una prueba más. Es una prueba muy importante. Es una opinión. Exacto, es una opinión profesional y experta. Entonces, lo que se espera de las profesionales y de los profesionales que trabajan en estos campos es que estén especializados en tratar con menores. En el ámbito civil, pues que traten con menores, por ejemplo, pues en el caso de que haya un niño o una niña pues que tienen, no sé, síndrome de Asperger o tienen alguna particularidad, bueno, pues siempre se tiene que buscar una psicóloga o un psicólogo que tengan o que hayan trabajado esa especialidad. No nos sirve cualquiera, nos sirve uno que trabaje con menores en procedimientos de familia y que además, bueno, pues haya trabajado, tenga la especialidad en esa particularidad que tiene el menor. En el ámbito penal sucede lo mismo. También hay que contar con personas especializadas en psicología y que además también tengan conocimientos jurídicos y también, bueno, pues estén especializados también en trabajar en el ámbito penal. Yo entiendo que es importante. En el ámbito civil yo creo que está ya como más rodado, está ya más protocolarizado la formación de los profesionales, pero en el ámbito penal es importante, no solamente con el personal de psicología, sino con las propias juezas y jueces que trabajamos con la violencia de género, con menores, temas de maltratos, de abusos, de agresiones sexuales, estar formados. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. La justicia española hoy por hoy no protege bien a las víctimas de violencia de género, porque cada una nos quedamos a nuestra suerte, según eso, como yo digo, hay que tener suerte para todo y según bueno, desde el dinero que tengas para pagar a un buen abogado, porque muy claro tiene que estar el caso para que no necesita acusación particular, no necesita abogado, son un poco los casos que no necesitan un abogado. En caso de necesitarlo no te sirve cualquier abogado, tiene que ser un buen abogado. Aún así estamos a merced de la suerte que tengas en el proceso. Yo desde luego me siento afortunada y tengo que dar las gracias de que a mí más o menos todo se me fue dando bien. Tuve suerte, pero hay otros casos desde luego que no. Bueno, y ya ni hablemos de las ayudas que recibimos las mujeres, bueno, las ayudas que también de los niños que se quedan huérfanos, sin madre. Yo creo que la justicia no le queda mucho por hacer. La ayuda que he recibido, en concreto ayuda económica, fue la RAI, lo que se llama Renta Activa de Inserción, pero no porque me correspondiera, sino porque desde luego la necesitaba, porque hay un periodo en el que ninguna de las que hemos pasado por una cosa como la que yo he pasado podemos estar trabajando y la necesitaba. Y hubo una amiga y una tía mía que se preocuparon de mover lo necesario para que me la concedieran, pero yo en aquel momento no
no me correspondía porque no era considerada víctima de violencia de género. Y esa es la poca ayuda que he recibido. Y después las terapias psicológicas también no las tenemos que pagar nosotras, porque la Seguridad Social no te da la terapia que necesitas, te da una mínima ayuda, pero la terapia exacta que necesitamos no te la cubre, y entonces eso lo tenemos también que pagar nosotras. El comportamiento de él con los niños aparentemente era normal, pero bueno, sí había cosas que ya estaban fuera de lo normal, como por ejemplo un día que le pegó una torta al niño, una bofetada en la boca, y delante mía. Y me acuerdo que yo acababa de llegar del trabajo y le dije que José Bretón tiene un perfil concreto que seguramente se repetirá en otros maltratadores. Son muy egocéntricos. Bueno, él es muy egocéntrico, muy intolerante. Con el asesinato de sus 2 hijos es como la punta de un iceberg, pero lo que es su esencia, el fondo de cómo es él, ahí tiene que haber mucha maldad para haber llegado a hacer algo así. Si de verdad quisieran llevar a cabo la reinserción, deberían de poner más medios porque no existen para la reinserción, porque ¿quién nos asegura que estos criminales, cuando salgan de prisión, no vayan a volver a cometer otro crimen? El drama humano que supone para cualquier persona perder a un hijo, una madre por supuesto, que ha perdido a un hijo, a unos hijos en circunstancias tan dramáticas, a manos no de un tercero o de un extraño, sino de su propia pareja, de su esposo. Aparte de ese drama humano que difícilmente se lo van a poder ahorrar, se enfrenta a un panorama judicial que se puede convertir en un calvario. Desde la tardanza en producir todo tipo de informes, por ejemplo, de autopsias, informes, atestados policiales, análisis de escenario de los hechos, incluso la tardanza en llamarla por parte del juzgado y hacerle lo que se llama el ofrecimiento de acciones, decirle a qué tiene derecho, que puede mostrarse parte en la causa, es que si no el fiscal acusará aunque ella no se persone. Cosas tan simples y que deberían producirse en los primeros días, una vez que la persona estuviera en condiciones, lógicamente, de poder acudir a un juzgado, y luego toda una serie de llamamientos judiciales para ser explorada por el médico forense, para evaluar los daños psicológicos, evaluar daños de toda índole que pueda haber. Y muchas veces, como le comentaba antes, con una falta de sentido humano, como si todo fuera una maquinaria que encima funciona mal engranada. Mal engranada y lenta, pero además una maquinaria absolutamente deshumanizada. Y yo creo que para una víctima una de las cosas peores que puede
que le puede ocurrir es sentirse un número, sentirse un caso más. Eres la número 50 que pierde este año a sus hijos a manos de tu pareja. Y eso es algo que hay que evitar. Se pueden evitar muchas cosas, hay otras que son inevitables, como ya le digo, pero a nivel judicial se puede evitar concentrando todas las diligencias de la manera más breve y menos dolorosa posible, y por supuesto luego que el juicio se celebre en unos plazos prudenciales, no que tengan que esperar a que un juzgado, a que una audiencia provincial encuentre en su agenda hueco para dentro de 2 o 3 años, porque esa persona no va a cerrar nunca ese ciclo. La pena no se la van a quitar en la vida, pero desde luego el ciclo, el duelo, todo lo que es la parte de pasar página. Cuando empiezas a pasar página te hacen revivir todo. Claro. Cada vez que intentas olvidar, aunque no puedas olvidarlo, pero cada vez que intentas pasar página, hay una noticia, hay un avatar judicial, pues ahora se le cita a usted para tomar la declaración, ahora el ofrecimiento de acciones, venga usted que se celebra el juicio tal día. Es muy normal que se suspenda el juicio por cualquier motivo, y claro, esa persona no pasa página nunca. Es una tortura añadida innecesariamente añadida por el mal funcionamiento de la administración de justicia en la mayor parte de los casos, que se salve el que pueda, pero es una tortura añadida a la víctima. Cuando entré he visto muchas velas rojas. Había muchas velas y todo estaba como pintura. Y yo estaba pensando que los niños están con las velas, están jugando, haciendo esto, y me enfadé porque he hecho todas las paredes, todo el techo, todo estaba ahí, la escalera, estaba todo con las manchas rosas. Estaba pensando, el niño estaba jugando con las velas, con lo que sea, que se levanten y me limpien la casa, porque no es normal que él no cuide a los niños, que no mire qué están haciendo los niños. Estaba tan enfadando, subiendo, no haciendo ruidos, subiendo hasta el preúltimo escalón, y me quedé ahí porque ahí había un charco, un grande charco, con rojos y con algunas cosas, no sé de qué es. Y yo entendí que no son velas, porque había salpicado todas las paredes y todo. Yo entendí que los niños no pueden salpicar el techo y todo, y me quedé en preúltimo escalón y llamando, Sergio, ¿qué pasa? Y él salió de la cocina, porque aquí tenemos la cocina, la puerta de la cocina, y aquí tenemos salón. Hay salón, y me enseñó así. Y yo mirando con su mano, y me enseñó ahí el salón. En el sofá estaba Miguel Ángel. Estaba Miguel Ángel tumbado. Era muy bonito. Era con pijama azul. Después una policía me ha hecho fotos con mis manos, y me ha dicho, Frau Landtag, los niños están muertos. No podemos hacer nada. Y le he dicho que me matan. Le he dicho, mátame, por favor, mátame. Porque pues si mi hijo está muerto, ¿para qué voy a vivir? Y 10 años por un niño, 10 años por otro. Juntos son 12 años. 10 más 10 son 12 años. Y en 3/4 de años él puede salir a la calle. Y cada constitución alemana es así, que cada persona tiene, no importa qué hacen, tiene otra oportunidad para hacer su vida de nuevo. Mis niños no tienen esta oportunidad. ¡Feliz cumpleaños, primo! ¡Feliz cumpleaños, primo Yodel! Adiós. Hola, Diego.
Soy Bárbara, la mamá de Amets y Sara. Quiero contarte mi historia a través de carta por 2 motivos. El primero es porque quiero que se recuerde a mis hijas y no a mí. Y el segundo es porque no me gusta estar expuesta a cámaras de televisión. Quiero seguir siendo anónima, aunque visto lo visto somos anónimas las 3. Amets tenía 9 años, Sara 7. El día anterior al asesinato de mis hijas había sido el cumpleaños de Sara. Las asesinó a sangre fría con una barra de hierro envuelta en papel de regalo. Ese fue el regalo de cumpleaños por parte de su padre. Me preguntas cómo estoy y lo único que puedo responderte es que hace 3 años y 3 meses del fatídico día y estoy como si hubiera pasado ayer. Estoy esperando a que lleguen, quiero verlas, pero no llegan. Estoy, digamos, sobreviviendo. Recuerdo a mis hijas haciendo el tonto, cómo Sara hacía burla antes de irse. Las estaba preparando porque tenían que irse con su padre. No las volví a ver. Remarco tenían porque un juez me obligó a entregárselas a un monstruo. Me obligó, aun sabiendo que el monstruo era un peligro para mis niñas. Me dejé los puños en las puertas de los juzgados, pero nadie me escuchó. Un padre que desaparece durante 10 meses y pueda seguir ejerciendo como si nada. Estoy segura que cualquier mujer que desaparezca 10 meses de las vidas de sus hijos les quitarían la custodia. Un padre que amenaza y siga teniendo derechos. El derecho a un régimen de visitas que aprovechó para matármelas. Nadie revisó el caso. A pesar de que mis hijas no querían irse con su padre, yo no podía desobedecer a la palabra de un juez, ya que te expones a perder su custodia e incluso la patria potestad. Necesitamos sensibilización social y jurídica para que esto no siga pasando. Que se permitan las visitas con padres maltratadores es el error garrafal que está haciendo que nuestros hijos sean asesinados y que nosotras estemos muertas en vida para siempre. Mucho se habla de estadísticas, pero ¿sabes? Mis hijas no están contabilizadas en estadísticas de violencia de género, ni en estas ni en ningunas otras. Hay unos cuantos euros invertidos en campañas de marketing, pero la realidad es que estamos solas y como no tengas dinero, estás jodida del todo. A mí lo único que me queda es coger las urnas de mis hijas, acostarlas cada noche y dejarles la luz encendida como a ellas les gustaba. Eso me hace sentir que todavía no se han ido. Me hace sentir medio viva y gracias a Dios eso no me lo puede quitar nadie. No se puede naturalizar lo que va contra natura. No se puede normalizar esta violencia. Necesitamos abrir los ojos. Gracias por intentar que Amets y Sara sigan vivas en el recuerdo de la gente. Un afectuoso saludo, Bárbara. Lo que pasó con Aarón es que ella desapareció de la noche a la mañana sin decir nada a nadie y de repente me llegó una denuncia que ella está en Elche y desde ahí ya no supe nada más de mi hijo. En ese momento, cuando pierdo la pista, no vuelvo a saber de ella ni de él y por gente conocida consigo alguna foto que otra, pero no volví a saber nada de él. Y de repente la llamada de la policía que me dice que el niño está en la UCI gravemente, pero en ningún momento me dan información de nada. No me dicen qué ha pasado ni nada, que está grave, ya está, que si puedo acudir a Alicante. En el hospital no me dejan pasar. No me dejan pasar porque dicen que tengo que ir con la policía, que hay un protocolo, y que tengo que ir a la comisaría mañana a las 7 de la mañana. O sea, al día siguiente. Sí, al día Hacen siguiente. esperar un día, estando ya en Elche. Entramos en un principio y nos dijo el médico que era una situación delicada y que Aarón estaba muy delicado. Es increíble cómo estaba mi niño. De morato, de todo el golpe en la cabeza, de ese cuerpo magullado y verle en una cama sin abrir los ojitos
nada. Eso es muy duro. Yo cuando vi al niño, le dije, esto tenía que ser una paliza o algo. Pero claro, luego ya me comentan que están detenidos y empiezas a cuadrar cosas. Luego vas cada día para abajo consiguiendo más información. El mismo sábado tuvo que volver a ir por la tarde y le dieron los autos. Y ahí es donde vimos lo que habían declarado él, que supuestamente se le había ido la mano. Cuando hablamos de él, hablamos de la pareja de tu expareja. Es lo que ponía en los autos que se nota. Pero Aarón llegaba sin oxígeno, con los ojos en blanco. La persona que le llevó al hospital dice que lo pasó fatal llevando. Dice que le miraba. Sí, porque la llevó una vecina. No fue una ambulancia. No fue una vecina. Tuvieron un accidente. De camino, ¿vale? De camino, tuvieron un accidente. Y con el chico que tuvo el accidente fue el que le llevó al destino. Que yo le agradezco que la haya llevado. No sé quién es, no lo he encontrado, pero yo se lo agradezco por haberle llevado. Y de ahí ya, cuando llegaron, dijeron que se había caído de la lucha. Y ahí cuando ya les detienen, porque no les cuadra. Porque ven el estado. Dos. Que acepta de que se le va la mano, pero también a tu expareja. Sí. Ahí es donde los médicos ven al niño y por la gravedad que lleva el niño y por lo que hay, dudan y llaman a la brigada policial, que es ahí mismo donde efectúa el arresto de... Sí. Ya. ¿Y sabéis las acusaciones que le han hecho cada uno? No. Por ahora. Y luego ya nos dicen que ha fallecido. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo tiramos para adelante? Todos los días es un mundo, es una película, me voy a despertar de este sueño, pero ¿cómo le ayudo yo a él? Porque cuando hay un problema en una familia, pues, y es de uno, la familia te arropa y tal, pero es que estamos mal todos. Está mal su hermano, está mal Félix, estoy mal yo. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo te haces cada vez más fuerte? Y luego el día a día, el recordar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo aprendes a vivir esto? ¿Cómo? Entonces nadie te viene y te dice, pues estoy ahí, te voy a apoyar. Sí, los amigos, los conocidos, sales a la calle. Todo el barrio. Y tienes que dar 2 pasos y te están parando. Y la gente que te tiene que apoyar, que tú no sabes cómo Los afrontar. especialistas. Pero nadie vino y nos dijo, necesitáis un psicólogo o estamos aquí. Eso es lo que nos hemos sentido muy abandonados, tanto en Alicante como en Madrid. Porque, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos más? ¿Nos hacemos fuertes cada día? Porque Aarón me da fuerza, porque nos da fuerza, porque es una injusticia que nos la arrebaten como nos la han arrebatado. Pero Seguimos con fuerza para luchar. para luchar porque hay que hacer justicia. Y eso es lo que nos da vida, Es seguir adelante para conseguir nuestras metas. Pero es muy difícil, todos los días es una lucha de... Yo todos los días tengo que poner en el WhatsApp otro día más por ti, porque lo único que me hace que llegar a mi trabajo, que gracias a Dios han confiado en mí y me han dado 15 días más, y estar con la mente ocupada para no pensar en él. Tiene que hacer justicia y llevarse a cabo un seguimiento para los niños, para que no pasen más casos. Hay muchos niños ya que han fallecido, muchísimos casos, y no debería haber tantos casos. Se tendría que dejar de mirar hacia un lado, ¿no? Claro, que se haga justicia y que se mire todo bien. Y que no pase más. Porque es que no es inhumano esto. No entra a la cabeza a nadie. Pues al final ha perdido él. Sí. Y nosotros vamos a luchar. Efectivamente.
El psicoanalista Otto Rank decía que el origen de la angustia del ser humano proviene del momento de nacimiento. La primera dificultad a la que nos enfrentamos al nacer es atravesar el canal del parto, cuya principal característica es precisamente su angostura. Decía que el primer trauma del ser humano es el momento de nacer, por la separación escarpada de la madre y el paso inmediato de un entorno amparador a un entorno más hostil, el mundo exterior. Otto decía que hay personas que experimentan un trauma del nacimiento muy severo por separación. En su edad adulta pueden experimentar sensación de ahogo, vértigos, taquicardias, presiones en el cráneo, entre otros síntomas fisiológicos, sensaciones propias de los ataques de pánico. 238 niños y niñas han quedado huérfanos durante los últimos 5 años en España. 238 niños y niñas, de los cuales, por cierto, no sabemos cómo se llaman, de dónde son ni qué edad tienen. Les colocaron un número para calcular unas estadísticas poco reales, porque poco se sabe al respecto. En definitiva, 238 cuidados que tendrán que asumir un trauma por separación, una separación abrupta e injusta provocada por la lacra del machismo. Hay muy pocas estadísticas, sabemos muy poco de lo que pasa con estos niños y estas niñas. Primero porque los datos no se han estado recogiendo oficialmente prácticamente hasta hace unos poquitos años, ¿no? Solamente hay datos oficiales desde el año 2013. En segundo lugar, porque incluso hoy el único dato que tenemos de estas familias es el que se recopila en el momento del asesinato. Prácticamente son los datos del atestado policial. De tal manera que, por ejemplo, si podemos establecer una cantidad de niños y niñas, es verdad que ahora sí nos están diciendo cuántos huérfanos y huérfanas quedan cada año y demás, pero si queremos saber, por ejemplo, cuál es el régimen de tutela en el que se han quedado, qué edades tenían, en qué comunidades autónomas vivían, o si se han mudado o no de comunidad autónoma, ninguna de esta información la podemos tener, de tal manera que no hay realmente un registro estadístico que nos permita conocer mejor las características de estas familias. Realmente creemos que todo lo que se ha hecho, además, para reconocer los derechos de estas familias, se está haciendo a base de parches. Y eso a lo que lleva es a que realmente están en un laberinto, ¿no? Es decir, que básicamente cada familia está en una nueva situación, ¿no? Son poquitas, pero no tienen a nadie en su entorno que sepa qué es lo que hay que hacer en estos casos, no hay protocolos, no hay información que se les dé y por lo tanto pues son familias que acaban desapareciendo en ese tránsito, ¿no? Estamos muy contentas en este momento porque este último año parece que algunas comunidades autónomas están abriendo ayudas específicas dentro de sus programas de servicios sociales o institutos de la mujer, ¿no? Y están ofertando ayudas económicas, en principio, a estas familias, que es probablemente lo que va a permitir que muchos de estos casos salgan a la luz y se pueda ver si realmente estamos protegiendo adecuadamente los derechos de estos menores frente al maltratador o no, y cuáles son el tipo de medidas que se están tomando, ¿no? Y que en definitiva pues, es parte también de lo que queremos promover, ¿no? De tal manera que parte del trabajo que estamos haciendo también es contactar con todas estas instituciones, comunidades autónomas, entidades locales, organismos de igualdad, para que conozcan este problema y quieran establecer medidas que nos ayuden también a encontrar a estas familias. Hay algo muy importante que destacar y es que los niños son el alma de cada familia. Y entonces si dejamos que esa alma se pierda, al final las familias se deshacen. Aquí la violencia de género es fundamentalmente una lucha de poder. Es decir, el hombre no ve que se pierde su superioridad y entonces reacciona pues, de una manera tan brutal como es asesinando a la mujer que simplemente le pide la igualdad. Ten en cuenta que la mayoría de los casos de asesinato se produce cuando la mujer dice hasta aquí he llegado. Usted se adelantó hacia su esposa, la tiró al suelo, la cogió del cuello y la estranguló con intención de acabar con ella. ¿Sí? Sí. Mi nombre es José Antonio Picazo Moratalla. Soy de Villanueva de la Jara, Cuenca. Por desgracia, y porque un egoísta desalmado así lo decidió, hablo desde el dolor. En noviembre va a hacer 2 años que mi hermana Andrea no está entre nosotros. Murió a manos de su marido, como él mismo reconoció, dejando a 2 niños muy pequeños sin madre y a toda una familia destrozada. Desde aquí quiero denunciar la absoluta falta de amparo
para los hijos de mujeres muertas a manos de sus parejas. Estos niños tienen que cargar con el peso de perder a su madre de golpe y que los dos desaparezcan de sus vidas por culpa del acto cobarde y egoísta de su padre. Si alguien puede, que me explique dónde está la justicia para ellos. Esa noche mi hermana estuvo andando con una prima mía, luego llegó a casa y él estaba desquiciado, por decirlo de alguna manera. Y a las 4:30 de la mañana mi hermana se levanta al baño y él se levanta como un resorte, que se ve que la estaba esperando a que se moviera, y cuando sale del baño, sin pensárselo el otro, la pilla a traición, la tira al suelo y la ahoga con sus propias manos. Me parece penoso que un juicio de un asesino confeso, las víctimas nos tengamos que esperar 30 meses a que salga. Pero bueno, te crees que aunque tengas que esperar luego merece la pena, y no es así. La ley lo denominan a pagar una indemnización, reparación del daño. Yo creo que este daño es irreparable. Hay que cambiar muchas cosas en el tema de la violencia de género. De hecho, en esos 30 meses llegué a pedir la pensión por orfandad para mis sobrinos en la Seguridad Social, me la denegaron, volví a alegar, me volvieron a denegar la pensión por orfandad porque mi hermana no tenía 15 años cotizados. Tuvimos un juicio contra la Seguridad Social y a día de hoy, un año después, todavía estamos esperando la sentencia. O sea que ya no son los 30 meses, son otro año más y no hemos terminado. Para mucha gente y para nuestros gobernantes se ve que cuando la madre muere ya no hay víctimas, y sí, se quedan ellos. Hace falta echarles una mano en todo, en psicológico, educativo, económico, en todos los aspectos. Se quedan sin nada. Entonces vamos a pensar en ellos, vamos a pensar que son los grandes olvidados, los que se quedan aquí. Hay que cambiar el Código Penal, los códigos que hay en el tema de asesinato y homicidio, y en violencia de género hay que juzgar todo como asesinato. En violencia de género dudo mucho que haya accidentes. Miedo, y miedo con mayúsculas. Y de ese miedo, ¿no? Pues una batería enorme que se desplegaría, ¿no? De síntomas: inseguridad, frustración, aislamiento, problemas de socialización. O sea, podemos estar enumerando un rato, ¿no? Pero sobre todo miedo. Ten en cuenta que han estado creciendo muchas veces, ¿no? Depende en qué momento lo hayan presenciado una atrocidad así, han crecido en un sistema así, una forma así de relacionarse. ¿Y cómo es su reconstrucción emocional? La reconstrucción emocional de un niño que ha sufrido una experiencia tan traumática pasa porque se le doten de recursos a nivel psicológico, a nivel social, a nivel legal y a nivel sanitario. Y esos recursos tienen que ser óptimos y eficaces. De hecho, hay estudios que demuestran que cuando más rápida es la intervención, mejor es el pronóstico de estos niños. A nivel terapéutico, de forma más concreta, los psicólogos, por ejemplo, ¿no? en nuestro ámbito, tenemos que acoger a la víctima en todas sus circunstancias, con todo su bagaje personal, ¿vale? Ponernos en su lugar, sensibilizarnos con su problema y a partir de ahí hacer un diagnóstico exhaustivo, ¿vale? O sea, de tal forma que el tratamiento sea muy personalizado y no vayamos de un lado a otro, ¿no? O sea, de hecho, los profesionales que atiendan a este tipo de niños tienen que ser profesionales especialmente formados en este ámbito, ¿vale? Y luego hay diversos tipos de intervención, ¿no? Dependiendo del caso, podrá ser a lo mejor un tratamiento individual
con el niño, un tratamiento familiar para restablecer los vínculos afectivos, o un tratamiento grupal. Podría ser también otra opción con niños que hayan sufrido o hayan pasado por situaciones similares. En todo caso, el objetivo principal será acogerles de una forma cálida, de una forma humana, para restablecer esas emociones. Cuando me hablas de recursos, ¿a qué recursos te refieres? En muchos casos, si entras a través del servicio público, la seguridad social, el tratamiento que van a recibir, como estamos saturados, ¿no?, de casos de todo tipo, va a ser una vez al mes, cuando estos niños van a necesitar un seguimiento semanal, sobre todo al principio. O sea, el tratamiento tiene que ser muy cercano y continuado en el tiempo. O sea, imagínate, ¿no? Lo que hay, seguido. Claro, y lo que tú trabajes a lo mejor en una sesión tiene que tener un calado. Si me vas a ver dentro de un mes, en la vida de un niño un mes es muchísimo 24 horas, es muchísimo 5 horas después, ¿vale? O sea, tiene que ser mucho más inmediato. ¿Entonces puede un niño recuperarse de un trauma así? A día de hoy, todavía el agresor está protegido de alguna manera. Y hay muchos niños, porque la ley lo contempla así, ¿no?, y la justicia lo contempla así, que tienen, una vez que ven cómo les arrancan a sus madres de su vida para siempre, tienen que seguir viendo, en régimen de visitas, a su verdugo. ¿Cómo te recuperas de algo así? ¿Cómo estás en el cole sabiendo que intentando llevar una vida normal, ¿vale?, que esta semana te toca visita? ¿Cómo lo vives? Tenemos que hacer algo, tenemos que espabilar, tenemos que protegerles de verdad. Entonces, sí, claro que sí. O sea, yo confío plenamente, porque hemos visto cambio, porque además los niños tienen una capacidad asombrosa de adaptarse, de crear nuevas ilusiones, de ver en todo su potencial un futuro mejor, ¿vale? Pero hay que protegerles, tenemos que ser los adultos los que generemos una red, ¿vale?, invisible de apoyo, una red que les sustente. Cuando dices se puede recuperar de algo así, es que están viviendo una situación absolutamente traumática. Y los síntomas que vemos en niños así son propios de estrés postraumático. Y son cada vez más los estudios que demuestran que los niños, los varones, tienden en la edad adulta, de entrada, ¿no?, a ser agresores, y las niñas tienden a ser sumisas y agredidas. El objetivo de este documental era y es concienciar. Concienciar y enseñar que el machismo empieza en la educación, casi desde la cuna. Empieza con cosas tan absurdas como que el azul es para niños y el rosa para niñas. Que no llores, porque eso no es de hombres de verdad. Que los hombres demuestran que son hombres defendiéndose con la fuerza bruta. Que si te insultan, pegues. Pegues lo más fuerte que puedas. Da igual si es niño o niña. Tú pega. Que no juegues a mamás y a papás, porque eso es de mariquitas. Que no se te ocurra nunca hacer una actividad que no sea fútbol, judo o cualquier otra cosa de hombres. No te plantees hacer nada relacionado con el arte o el baile, porque entonces serás una auténtica nenaza. Lo triste es que en 2019 todavía se educa a los niños en estas condiciones machistas. Y lo veo todos los días en la sociedad en la que vivimos. Y cuando te haces mayor, si sabes hacer una trenza, es porque eres un calzonazos. Y no has sabido enseñarle a tu mujer quién lleva los pantalones en casa. Te conviertes en un mierda si friegas los platos. Llevas los niños al colegio, los bañas, les ayudas a hacer los deberes o les cuentas un cuento por las noches. Te conviertes en un auténtico mierda si no haces de tu mujer una posesión, si no haces de ella una sumisa sin voz ni voto, si no le partes la cara cuando se lo ha merecido, porque aquí el que manda eres tú. Que nunca jamás se le ocurra separarse de ti, porque quien manda eres tú. Esta terrible educación nos ha llevado a tener 1036 mujeres asesinadas desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Nos ha llevado a tener en nuestra sociedad a 238 niños que tienen que crecer sin madre, porque hombres un día así lo decidieron. Nos ha llevado a tener 56 niños asesinados, y digo 56 porque son los reales.
56 niños asesinados por su padre o por la pareja de su madre, porque al fin y al cabo ellos son una prolongación de la madre. Porque no hay daño más cruel que te asesinen a un hijo, solo por seguir demostrando quién lleva los pantalones, por seguir demostrando quién manda aquí. Porque el machismo no entiende la palabra basta. Basta. Basta ya.